Las capitales de los países suelen ser centros de poder, cultura y comercio, ciudades que la lógica geográfica y política sitúa en el epicentro de la nación que representan. A menudo las imaginamos como metrópolis bulliciosas, llenas de rascacielos, monumentos históricos y una energía frenética que define la identidad de un país. Sin embargo, un examen más detenido revela un sorprendente número de anomalías, ciudades que, por su ubicación, historia o peculiaridad, desafían toda expectativa y parecen existir en un plano de la realidad aparte. Estas no son simplemente ciudades extrañas o pintorescas, son capitales que rompen el molde, que nos obligan a reevaluar nuestra comprensión de lo que una capital puede y debe ser. Desde la capital más alta del mundo hasta una ciudad que técnicamente no tiene un gobierno central, estos lugares son un recordatorio fascinante de que la geografía y la historia a menudo se entremezclan de la manera más inusual, creando metrópolis que, para un observador casual, simplemente no tienen sentido, pero que existen de verdad. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer grupo de estas capitales inusuales se define por su ubicación en los extremos de la geografía, donde la naturaleza impone sus propias reglas y los habitantes deben adaptarse o sucumbir. La más famosa de ellas, por su impresionante altitud, es La Paz, en Bolivia. A una altura de 3.650 metros sobre el nivel del mar, respirar en esta ciudad es un desafío para quienes no están acostumbrados, y el viaje en avión desde el nivel del mar es a menudo recibido con mareos y fatiga. Sin embargo, la singularidad de La Paz no termina en su altitud. El dato más curioso es que La Paz no es la única capital de Bolivia. Sucre es la capital constitucional y judicial del país, un título que se le otorgó en 1839. Esta peculiaridad de dos capitales, una administrativa, La Paz, y la otra constitucional, Sucre, es una de las más singulares en la geografía política del mundo. Mientras que Sucre mantiene el prestigio histórico y legal, La Paz es el verdadero centro de la vida política y económica de Bolivia, donde se encuentran el gobierno y las principales instituciones. Esta dualidad es un testimonio de la resiliencia humana en las condiciones más extremas, un ejemplo de cómo la necesidad pragmática puede superar a la tradición. Si nos movemos a un extremo opuesto, nos encontramos con una capital que se sitúa bajo el nivel del mar. Bakú, la capital de Azerbaiyán, es una de las capitales más bajas del mundo, a 28 metros por debajo del nivel del mar. Su ubicación a orillas del mar Caspio, que es en realidad un inmenso lago salino, la convierte en un lugar geográfico único. A pesar de su ubicación, que parecería un desafío a la lógica, Bakú es un vibrante centro de la industria petrolera, un crisol de culturas y un ejemplo de cómo la vida urbana puede prosperar en condiciones que parecen desafiar la gravedad. La ciudad es una mezcla de modernidad y tradición, con rascacielos de vidrio y estructuras futuristas que se elevan sobre un casco antiguo medieval, todo ello bajo el nivel del océano circundante, una paradoja fascinante. El frío extremo es la característica que define a otra capital inusual, Yakutsk, la capital de la República de Sajá en Rusia, considerada la ciudad más fría del mundo, con temperaturas invernales que pueden descender hasta los 60 grados Celsius. Yakutsk es un ejemplo de la tenacidad humana. La vida en esta ciudad es un desafío constante contra el frío extremo, con edificios construidos sobre pilotes para evitar que el permafrost se derrita y las estructuras se desplomen. El aire gélido es tan denso que a menudo se forma una neblina de hielo que envuelve la ciudad, creando un paisaje surrealista. Su existencia como un centro administrativo y cultural, en un entorno tan hostil, nos habla de la capacidad del ser humano para adaptarse y prosperar en los lugares más inhóspitos, haciendo de ella una capital que, aunque ilógica a primera vista, es un monumento a la perseverancia. La geografía del norte de Europa nos da otra curiosidad. Reykjavik, la capital de Islandia, es la capital nacional más al norte del mundo. Su ubicación cerca del Círculo Polar Ártico significa que experimenta veranos de luz casi continua e inviernos de oscuridad prolongada. Sin embargo, gracias a las aguas termales y a la energía geotérmica, la ciudad es un lugar sorprendentemente cálido y habitable, con piscinas al aire libre que permanecen abiertas todo el año. Su existencia en un entorno tan extremo, rodeada de volcanes, glaciares y un paisaje lunar, la convierte en una de las capitales más fascinantes del mundo, una que no solo desafía la lógica, sino que la reinventa. Por último, y no menos importante en esta sección, se encuentra Wellington, la capital de Nueva Zelanda, conocida por su increíble fuerza eólica. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Wellington es más ventosa que
que la ciudad de Chicago, un hecho que le ha valido el apodo de Windy Wellington. Su ubicación en la estrecha franja de tierra entre la isla del norte y la isla del sur, donde el viento del estrecho de Cook es canalizado, la convierte en una capital que es tanto hermosa como desafiante para los que viven allí, un ejemplo de cómo la naturaleza puede moldear la vida urbana. Un segundo grupo de capitales ilógicas son aquellas que existen no por razones geográficas, sino por complejas decisiones políticas, ya sea para resolver un conflicto o para evitarlo. La más emblemática en esta categoría es Nicosia, la capital de Chipre. Nicosia es la única capital dividida del mundo, separada por la Línea Verde, una zona de amortiguamiento de las Naciones Unidas. Esta barrera física, patrullada por militares, divide la ciudad en dos partes, una griega y una turca. Las barreras, los puestos de control y la tensión política hacen de Nicosia un lugar que es a la vez una capital moderna y un símbolo de un conflicto no resuelto. Su existencia es un recordatorio de que las capitales no siempre son centros de unidad, sino que a veces reflejan la división y la historia fracturada de una nación. La historia de las capitales también nos revela peculiaridades. Canberra, la capital de Australia, es una ciudad que a menudo se siente extraña para quienes la visitan. A diferencia de otras capitales, Canberra no es la ciudad más grande o más poblada del país. En cambio, fue elegida como un compromiso entre las dos ciudades rivales más grandes de Australia, Sydney y Melbourne. La ciudad fue planificada desde cero por el arquitecto estadounidense Walter Burley Griffin, lo que le da un diseño urbano geométrico y un aire de artificialidad que contrasta con la vitalidad orgánica de Sydney o Melbourne. Su existencia es un recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden crear una ciudad, en lugar de que la geografía o la historia lo hagan, dando lugar a una capital funcional, pero a la vez extraña. En el continente africano encontramos casos similares de capitales de compromiso. Yamoussoukro es la capital oficial de Costa de Marfil, pero la mayoría de las oficinas del gobierno y las embajadas extranjeras permanecen en la antigua capital, Abiyán. La decisión de trasladar la capital a Yamoussoukro, la ciudad natal del primer presidente del país, fue un intento de unificar la nación, pero en la práctica ha creado una capital que, aunque oficial, no es el verdadero centro de poder. El resultado es una ciudad con grandiosos edificios gubernamentales, una enorme basílica y una infraestructura impresionante, pero que a menudo se siente vacía. La dualidad de estas dos ciudades es un reflejo de las complejas dinámicas políticas de la nación, donde la historia y la ambición chocan con la realidad práctica. Un caso similar se encuentra en Benín, donde Porto Novo es la capital oficial, pero Cotonou es la sede del gobierno y el centro económico del país, una dualidad que confunde a más de un turista. Otro ejemplo de una capital planificada, pero que resulta extraña, es Naypyidaw, en Myanmar. En 2005, el gobierno militar de Myanmar anunció repentinamente el traslado de la capital de la bulliciosa y caótica Yangon a esta nueva ciudad, construida desde cero en un lugar remoto. Naypyidaw es conocida por sus enormes y casi vacías avenidas, sus grandiosos edificios gubernamentales y su infraestructura sobredimensionada para su población. Los conductores pueden circular por autopistas de hasta 20 carriles sin ver otro coche. La ciudad es un símbolo de un gobierno aislado que vive en un mundo separado de su propio pueblo, haciendo de ella una de las capitales más extrañas y a veces siniestras del mundo. Hay capitales que son extrañas por una miríada de otras razones, desde su tamaño hasta su propósito. La más pequeña y única de todas es Ciudad del Vaticano, un estado soberano y a la vez su propia capital. Con una superficie de solo 0,49 kilómetros cuadrados, esta capital es el centro espiritual de la Iglesia Católica. Su existencia como un enclave dentro de Roma, Italia, la convierte en una de las capitales más extrañas, un centro de poder religioso y político que desafía la lógica de las fronteras nacionales. Su tamaño y su influencia global demuestran que el poder no se mide en kilómetros cuadrados, sino en la historia y la influencia cultural. En el corazón de Asia Central, nos encontramos con una capital que parece haber sido diseñada para una película de Wes Anderson. Ashgabat, la capital de Turkmenistán, es conocida por su arquitectura de mármol blanco. El gobierno ha invertido miles de millones de dólares en la construcción de una capital grandiosa, con innumerables fuentes doradas y estatuas del ex líder del país, pero la ciudad a menudo parece vacía, como un pueblo fantasma de opulencia.
Las carreteras de 8 carriles están casi desiertas y los edificios de mármol blanco reflejan el calor del sol, creando un paisaje surrealista que es un símbolo de un régimen autoritario que prioriza la grandiosidad sobre la funcionalidad. Su existencia es una lección de cómo la arquitectura puede ser usada para proyectar una imagen que no se corresponde con la realidad. La geografía del norte de Europa nos da otra curiosidad. Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, es famosa por sus canales, sus bicicletas y su vibrante vida cultural. Sin embargo, su estatus como capital es en gran medida ceremonial. El asiento del gobierno, el Parlamento y la Corte Suprema se encuentran en La Haya, a unos 60 kilómetros de distancia. Esta dualidad es un vestigio histórico, pero en la práctica, La Haya es el verdadero centro político del país, lo que hace de Ámsterdam una capital que no es lo que parece. La Valeta, la capital de Malta, es una de las capitales más pequeñas de Europa. Con una superficie de solo 0,8 kilómetros cuadrados, La Valeta es una ciudad fortificada que, a pesar de su pequeño tamaño, es un centro histórico y cultural. Su existencia como capital de un país que es un archipiélago es un recordatorio de que el tamaño no siempre es un factor en la importancia de una capital. Cada una de estas capitales, a su manera, desafía nuestra percepción del mundo. Nos muestran que las capitales no son simplemente puntos en un mapa, sino lugares vivos que reflejan la historia, la política, la geografía y la cultura de una nación. Desde las alturas de La Paz hasta las profundidades de Bakú, desde las calles divididas de Nicosia hasta los bulevares vacíos de Naypyidaw, estas capitales nos recuerdan que la realidad es a menudo más extraña y más interesante que la ficción. Son un testimonio de la inmensa diversidad de nuestro planeta y de la capacidad del ser humano para construir una vida en los lugares más inesperados, creando metrópolis que, en su extrañeza, nos invitan a ver el mundo con ojos nuevos y a celebrar las peculiaridades que hacen que nuestro planeta sea tan único. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.